hemos perdido la capacidad para digerir y tolerar comida humana. Y eso es alucinante. Es como decirle a un león que no puede tolerar cebra. Realmente hay personas que no pueden tolerar vegetales básicos como un calabacín que hemos consumido nuestras generaciones previas sin ningún tipo de problema, ¿no? Se estima que cada generación estamos perdiendo un 10% de la biodiversidad de la microbiota. Por lo tanto, tú estás perdiendo microbios que comunican, microbios que generan paz, microbios que te ayudan a adaptar. Estiman que para el 2050 la mitad de la población española va a tener una alergia, que es una barbaridad y es algo que se ha normalizado. Esto es un poco el reflejo de la degradación humana que estamos viviendo, que es que realmente un niño de una granja tiene una microbiota muchísimo mejor, que le va a hacer digerir mejor los alimentos, que le va a hacer tener menos alergias, le va a hacer ser más feliz. Hoy en día parece como que un niño no puede estar en el suelo jugando con un perro o no puede estar en un charco dando saltos. Bueno, y partiendo de que los niños de estas últimas generaciones se han gestado en mamás ya tóxicas, ¿no? Claro. Pues eso, se te enferman medicación y empiezas la rueda desde muy pequeñitos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 4 de Mentes Indomables. Hoy tenemos con nosotros una persona muy especial, una mujer todoterreno, que es bióloga, nutricionista y experta en salud digestiva. Hoy con nosotros tenemos a Mariana Arostegui. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Yo estoy encantada de estar aquí contigo. Ya sabes que te aprecio mucho, creo que eres una gran profesional, creo que eres de las que más saben de habla hispana, de microbiota, y es un verdadero placer tenerte aquí y creo que estás muy infravalorada, realmente. Bueno, vamos a ver. Es verdad que al final, ¿no? Yo creo que es muy de nuestro sector el sentirte siempre, ¿no? Como pequeñito, ¿no? El síndrome del impostor, Sí. puede ser. Pero eso es bueno también, porque nos hace aprender y estudiar mucho. Bueno, cuéntame un poquito más de ti, para que te conozca la gente que no sabe quién eres. Bueno, lo has dicho bien, soy bióloga de origen, es verdad que desde muy pequeñita ya me atraía todo el mundo de la biología y me especialicé en el mundo de biotecnología, bacterias, ya desde muy pequeñita, todo ese mundo me encantó, cómo los microbios tienen información del entorno y pueden hacer cosas y tienen genes que nos sirven para conseguir cosas y... Bueno, al final es verdad que nunca ejercí como bióloga y me moví por otros lares y al final por salud acabé en el mundo de la nutrición y de la nutrición integrativa. Ya sabes que yo no creo en simplemente lo que metemos en el plato, sino en muchas cosas más, ¿no? Emociones, estilo de vida, ejercicio, sol. Y acabé formándome en esa línea y centrando los tiros en salud digestiva, microbiota. He estudiado máster en microbiota humana, máster en patologías digestivas y a día de hoy a lo que me dedico, además de divulgar, que me encanta, es ayudar a las personas a mejorar su salud a través de la mejora digestiva, ¿no? Y de la microbiota. 15 años, ¿no? Creo que llevas Sí. llevando a gente. Eso es Son una pocos. experiencia, esos son varios máster, yo creo. La verdad es que sí. Yo Sí. siempre digo que donde más aprendo es en la consulta y son los pacientes los que me han enseñado a enfrentar situaciones que desconoces, a aprender más, a leer. Y la verdad es que es algo que no podré dejar de hacer nunca, ayudar a las personas. Muy bien. Vale, un poquito, porque yo creo que ya todo el mundo sabe qué es la microbiota intestinal, en este caso, que es donde nos vamos a centrar, porque hay muchas microbiotas, ¿no? Pero para que la gente se meta un poco en contexto, un pequeño resumen de qué es la microbiota intestinal y por qué es tan importante para nuestra salud. Bueno, siempre se ha pensado que la microbiota es como un conjunto de microbios que viven en nuestra mucosa y ya. Y yo lo veo desde otro punto de vista totalmente diferente. Para mí, microbios, células humanas, somos un ecosistema vivo. Y como tal, vivimos en interacción constante. Somos células humanas y células microbianas que remamos a favor de este ecosistema para que estemos en la mejor situación posible, ¿no? Para sobrevivir, pasar genes a la siguiente generación y interactuamos constantemente. Nos pasamos nutrientes, nos comunicamos, nos mandamos metabolitos entre unos y otros y somos un equipo realmente, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Yo no puedo hablar de salud sin tener en cuenta la salud de la microbiota, ¿no? Si la microbiota enferma o la microbiota se altera, como es parte de mi ecosistema, pues yo voy a enfermar, ¿no? Y tienen relación con lo que conseguimos digerir, lo que conseguimos absorber, tolerar cosas del entorno, no rechazar cosas que no deberíamos rechazar, ¿no? Como las alergias, las autoinmunidades. Se encargan de que nuestras hormonas estén bien, de nuestro nivel de energía, de un montón de cosas, de nuestra salud mental. Fundamental, vamos. Es curioso, hablaremos de salud mental y microbiota y cómo pues, todos esos microorganismos que tenemos, que como tú dices, coexistimos con ellos. O sea, sin ellos no somos nadie. Y pensamos que somos un ser, pero ¿cuántos millones? Bueno, es billones, ¿no? Creo que son. Hay en la microbiota y que creo que son estimaciones, ¿no? Pero ¿tú sabrías decirnos una cifra? Bueno, calcula que más o menos tienes el mismo número de células microbianas que de células humanas. Bien. Solo que al ser más pequeñitas pasan más desapercibidas, pero prácticamente de 50-50.
50-50. Muy bien. Oye, Mitad humano, mitad microbio somos. Sí, es terrible, ¿eh? Total. Cuéntanos algo curioso de la microbiota intestinal, algo que te sorprenda y que le sorprenda a estas mentes indomables. Pues yo creo que las cosas más curiosas que aprendí, ¿no?, fue cómo los microbios pueden modular tu comportamiento. O sea, nosotros pensamos que tú tomas decisiones porque las estás tomando tú, pero no. Muchas veces son los microbios los que están haciendo que tú tomes decisiones, desde lo que tú metes en el plato. Si tienes más miedo, eres más valiente. De hecho, hay un estudio muy bonito que se hace con gatos y ratones. El toxoplasma, sabes que es un parásito de los gatos. Su hospedador final es el gato. Y entonces, si sin querer el toxoplasma entra en un ratón, ese parásito va a transformar la microbiota de ese ratón para que sea menos miedoso y huela menos al gato. Entonces, cuando haya un gato, no salga corriendo. Y así el gato se lo va a poder comer más fácilmente y el toxoplasma va a poder llegar al gato como hospedador final, que es donde tiene que llegar, ¿no? Por lo tanto, la microbiota puede hacer que tú seas más valiente, más miedoso, tengas más ganas de adaptarte, menos. Y esto, por ejemplo, tiene mucha relación también con la pareja sexual que tú eliges. Hoy sabemos que los microbios también pueden liberar sustancias que hacen que una persona te atraiga y otra no. O una persona que te atraiga deje de atraerte. Así que interesante. Por sus bichitos, ¿eh? Sí, sí. Qué locura. La verdad que es interesante, ¿no? Al final, ese microorganismo, al gato se ha aliado con él para sobrevivir. O sea, claro, su hospedador final es el gato. Entonces, en un ratón no puede llevar a cabo el ciclo que tiene que llevar, ciclo de vida. Y quiere que se lo vuelva a comer. Entonces, el gato lía al ratón para que el ratón deje de correr cuando ve un gato, se quede ahí como, va, un gato, no pasa nada, ¿no? Y el gato se pueda comer. Y vuelva otra vez. Y toxoplasma vuelva a su gato. A donde tiene que ir. Exacto. Qué curioso. Bueno, muy bien. Entonces ahora tendré que preguntar por la microbiota cuando conozco a una mujer, ¿no? Tengo que preguntar, bueno, ¿tú tienes algún test de microbiota? No, cuando te guste una mujer tendrás que decir, bien, mis microbios están remando a favor. Es buena señal. Esto tiene interés. Muy bien, y un hallazgo científico así, porque esto no para de cambiar, cada día se aprenden cosas nuevas de la microbiota, lo que te decía al principio, ¿no? El que más sabe de microbiota realmente no sabe nada, porque nos quedan tantas cosas por aprender. ¿Qué hallazgos científicos has leído recientemente sobre la microbiota que te hayan impactado, te hayan hecho un clic? Yo creo que donde más se está moviendo ahora la microbiota y donde más se está intentando investigar es que no es tanto los microbios que tienes, sino qué metabolitos ellos producen que tengan un efecto en ti. ¿Qué es un metabolito? Los metabolitos son sustancias que producen las bacterias y los microbios como parte de su metabolismo, ¿vale? Los liberan al entorno y eso es información para tu cuerpo, para modular ciertas respuestas, para incluso poder desplazar a un oportunista, pero es que este tipo de metabolitos pueden pasar la barrera intestinal, ir a tu sangre y comunicarse con tus células. Y ahí es la parte más bonita, ¿no? Que existe una comunicación constante y directa entre nuestras células y las bacterias a través de estos metabolitos. Incluso cómo los propios metabolitos de las bacterias hablan con nuestras mitocondrias, que eran bacterias antiguamente, que nosotros fagocitamos y que viven dentro de nuestras células y son nuestra maquinaria energética, ¿no? Cómo esos problemas actuales de falta de metabolismo, ¿no? De problemas de metabolismo, problemas metabólicos, por supuesto que muchos vienen por problemas de luz, alimentación, etcétera, pero en gran parte por los metabolitos que están produciendo las bacterias, ¿no? Y como una bacteria no produce las mismas sustancias, si está feliz y tranquila, así está en un entorno inhóspito, con tóxicos, con estrés, con problemas, con parásitos, una bacteria no va a funcionar igual, ¿no? Por tanto, ahora la ciencia se mueve mucho ahí, en qué metabolitos está produciendo la microbiota y no tanto los microbios que tengas, ¿no? Aquí viene una pregunta muy interesante porque normalmente cuando hablamos de microbiota y un profesional nos viene a hablar de microbiota en general, dice pues hay que comer muchos vegetales de muchos colores, ¿no? Y eso es lo mejor para la microbiota. Sin embargo, tú le das una vuelta de tuerca, más allá de los vegetales que son importantes, y hablaremos de ellos, pero también hablas de otros alimentos que son importantes para la microbiota y que están un poco demonizados, como por ejemplo la carne, y luego también hablas del ambiente, que es lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que no solo es lo que comes, es si estás estresado, la luz artificial, una relación, entonces todo eso condiciona la microbiota. Entonces, ¿cuáles son los pilares para tener una buena microbiota en ambiente, digamos? Vale. Es verdad que la mayoría de profesionales dicen que pues, al final tú tienes la microbiota que alimentas.
y podría tener sentido, ¿vale? Pero yo voy sin duda más allá. Al final, tú tienes la microbiota de tu ecosistema, tú tienes la microbiota de tu entorno. Entonces, si tú vives en un entorno con mucha biodiversidad y mucho equilibrio microbiano, pongamos un bosque, ¿vale? Tú vas a tener esa biodiversidad. Al final, los microbios no son más que vehículos de información. No todos los que entran se quedan a vivir, pero favorecen rutas metabólicas, favorecen información que hacen que tú estés más adaptado, que todo viva en equilibrio, que digieras los alimentos que estás ingiriendo. Muchos problemas de no tolerancia a alimentos, que hablaremos de esto luego probablemente, viene de que estamos perdiendo los microbios que nos ayudan a tolerar, ¿no? Y a digerir estos alimentos. Si tú, sin embargo, en vez de vivir en ese entorno, vives en una ciudad, en una casa que higienizas constantemente con productos antimicrobianos, porque al final la lejía, el alcohol, el vinagre, todos estos productos que usamos tienen como objetivo final matar microbios, no solamente limpiar porquería, ¿no? Y además también usamos muchísimos productos en la piel y bueno, incluso tomamos antimicrobianos, ¿no? Los famosos antibióticos. Al final, si tú estás en ese ecosistema, pues al final tu microbiota de tu casa, de tu oficina, va a ser mucho más pobre, ¿no? Y va a tener microbios diferentes que los que tú de verdad tendrías que tener, ¿no? Por lo tanto, para mí es más el entorno en el que vives que lo que comes. Y a esto se suma el poder del sol, ¿vale? Al final, no somos capaces de entender que el sol mueve los ecosistemas en el planeta Tierra y al final nosotros somos un ecosistema más. Entonces, microbiota y sol es fundamental. Si no tienes exposición al sol, pues entonces esa microbiota también se empobrece, ¿vale? La exposición a rayos ultravioleta genera más biodiversidad en tu microbiota sin que tú tengas que comer más fibra. La misma alimentación con sol, sin sol, la luz infrarroja, por ejemplo, también estimula sustancias que favorecen que crezcan ciertos grupos microbianos, las bifidobacterias, por ejemplo, o incluso que inhibas el crecimiento de patógenos oportunistas. Yo me paso el día viendo personas que tienen oportunismos en el intestino, sean parásitos, sean bacterias, sean hongos. Tú haces ritmos circadianos, exposición al sol, luz infrarroja al amanecer y estas disbiosis sin que tengas que tomar prácticamente nada van modulándose, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí, claro que sí, ingerir vegetales, ciertas fibras, te ayuda a subir ciertos grupos microbianos, pero bien decías, la propia ingesta de la carne es importante para, por ejemplo, inhibir crecimiento de hongos. Tú puedes modular crecimiento de hongos gracias a metabolitos que produces al fermentar carne, que se llama putrefacción, ¿no? Pero no tiene por qué tener una connotación negativa, es el nombre científico que se le da a el hecho de que una bacteria pueda degradar proteína, ¿vale? Y la proteína animal hace que, por ejemplo, puedas liberar cosas como el caproico, que es un antifúngico, incluso produce sustancias ácidas que modulan el ecosistema, modulan el pH y no permiten ese sobrecrecimiento fúngico. Por lo tanto, al final está bien ingerir fibra, es importante que metamos diferentes fibras, pero que no es la única pata a trabajar. Hay muchísimo más detrás de esto, ¿no? Claro. Claro, a veces yo creo que resumiendo un poquito todo esto es como que se nos ha olvidado que somos animales, ¿no? Hemos hecho una vida totalmente artificial y nosotros necesitamos naturaleza, necesitamos sol, necesitamos una alimentación como especie, que ahora parece como que la carne está muy demonizada y hay que comer muy poca carne porque es muy mala, pero llevamos millones de años comiéndola. Entonces, algo habrá hecho en nuestro sistema, ¿no? Nos habrá modulado, y parece que se nos olvida todo esto, ¿no? Bueno, al final llevamos 50 años con patología crónica, ¿no? Cientos de miles de años en el planeta Tierra y no es la alimentación de carne o vegetales lo que ha cambiado realmente, ¿no? Por supuesto, los azúcares, harinas, ultraprocesados, todo eso es nuevo, ¿no? Pero hay otros factores que son los que están cambiando realmente, ¿no? El entorno de luz en el que vives, los tóxicos, que son grandes alteradores de la microbiota, los microplásticos, por ejemplo, generan muchísima disbiosis y es una pata que muchas personas no entienden, que si estás todo el día bebiendo en una botella de plástico es muy difícil que no vayas a acabar con disbiosis, ¿no? Y eso está ahí, las ondas electromagnéticas, todo eso es lo nuevo. Realmente no tanto el comer carne o no comerla, ¿no? Claro, claro, claro. Hablaremos de la luz, de las frecuencias electromagnéticas, porque creo que son temas muy interesantes que están muy al alza y que mucha gente simplemente porque tú seas un poco reflexivo y digas, oye, es que esto antes no estaba, el 4G, el 5G, los aviones, todo esto antes no estaba y tiene que tener algún tipo de repercusión, ¿no? Y solo por decir algo así, una reflexión así, ya eres un negacionista, ya eres un loco, pero realmente hay mucha ciencia detrás y vamos a hablar de esa ciencia. Pero antes quiero hablar de lo bueno, ¿no? O sea, lo que más estás metida tú, que es los problemas digestivos. Y quiero empezar preguntándote por qué cada vez digerimos peor.
O sea, digerimos peor que nunca. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que es de las cosas que más me llama la atención de la generación, y los jóvenes vienen con fuerza, es que hemos perdido la capacidad para digerir y tolerar comida humana. Y eso es alucinante. Es como decirle a un león que no puede tolerar cebra. Realmente hay personas que no pueden tolerar vegetales básicos, como un calabacín que hemos consumido nuestras generaciones previas sin ningún tipo de problema, ¿no? Ya no hablo de alimentos problemáticos que son problemáticos, como pueda ser un gluten, que también hemos ingerido durante miles de años sin tener los problemas digestivos y metabólicos que tenemos hoy, todos gracias a la microbiota, sin hablar de si es bueno o malo, pero la microbiota nos ayuda, ¿no?, a tolerar alimentos, sin hablar de alimentos más complicados como puedan ser nuevos, ¿no?, como los lácteos. Hablo de alimentos normales, hablo de que hay personas que han perdido la capacidad de digerir carne. Hay personas que generan alergias, rechazos a un pescado, a una fresa, a una avellana. ¿Y eso por qué es? Pues es por muchas razones, pero para mí, fundamentalmente, está la pata microbiota. Al final, los microbios que tenemos en el intestino ayudan a explicarle a tu sistema inmune lo que es bueno y lo que no es bueno, desde que eres un bebé. De hecho, desde que estás en la tripa de tu madre. Tú recibes un montón de información genética que va diciéndole y va entrenando a tu sistema inmune a entender, oye, esto es de tu entorno, tú no ataques esto. ¿Por qué vas a atacar? Yo siempre digo, ¿por qué vas a atacar el polen de la planta de tu jardín? Si es tu casa, si ahí tu sistema inmune tiene que entender que eso es tu hogar. Y además también modulan la reactividad que tú puedas generar. Esas reacciones tan bestias como son las alergias, ¿no?, que la gente se ahoga, picores, asfixia. Todo eso es que no hay comunicación correcta entre los microbios y el sistema inmune. Entonces, hay una pata de microbiota que se está perdiendo por el estilo de vida moderno. Se estima que cada generación estamos perdiendo un 10% de la biodiversidad de la microbiota. Por lo tanto, tú estás perdiendo microbios que comunican, microbios que generan paz, microbios que te ayudan a adaptarte. Eso, dalo por hecho, porque al final el estilo de vida hace que estemos perdiendo todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas menos alergias y muchos menos problemas de niños que viven en granjas y en el campo, frente a los niños que viven en ciudades, ¿no? 2, el nivel de alerta. El nivel de alerta, el estrés, genera primero cortocircuito digestivo. Tú para digerir tienes que estar en el estado que llaman los ingleses rest and digest, ¿no? Su nombre lo indica, calma, parasimpático. Tú tienes que estar en estado de paz, pero hoy vivimos desbordados. No solamente por exceso de información, porque el mundo va acelerado, sino solamente las ondas electromagnéticas nos hacen vibrar a un nivel de alerta muy superior. La gente no consigue dormir porque duerme con el móvil al lado. Y todo eso genera que tú no puedas bajar, ¿no?, toda esa energía. Por tanto, si ya no duermes bien, el cortisol está asegurado al día siguiente, ¿no? Y estás como en esa rueda de hámster de la que es muy difícil salir. Exceso de alerta, más frustraciones y problemas pues de estado anímico, microbiotas alteradas que no te generan sosiego. Todo eso hace que vivamos en más alerta, y la alerta también hace que los sistemas inmunes estén más reactivos. Entonces digieres peor, pero también generas anticuerpos frente a comida humana. Son los famosos test de intolerancia alimentaria, que puede que no tengan ningún sustento científico y que no se utilicen para decir a una persona que efectivamente es intolerante a la naranja. Pero si tú tienes una IgM contra una naranja, quiere decir que a tu sistema inmune está reaccionando frente a comida humana, ¿no? De hecho, esas personas tú les quitas esos alimentos y de repente bajan peso, se desinflaman. Claro. Por tanto, algo había ahí, ¿no? Y se junta con una tercera pata que es la famosa permeabilidad intestinal, ¿no? Al final, la barrera intestinal tiene que ser como la piel, una barrera totalmente cerrada que no permita el paso de sustancias exteriores a tu sangre, pero por estilo de vida, el gluten, el estrés, las microbiotas alteradas, los tóxicos, la medicación, eso hace que la mucosa también se altere y se generan aperturas. Por tanto, entran más cosas a tu sangre y tu sistema inmune reactiva más. Cosas que no deberían entrar. Exacto. Entonces, al final se junta que tienes una microbiota cada vez más pobre, o que no está comunicando lo que tiene que comunicar, o que no está haciendo el rol que tiene que hacer, junto con excesiva alerta y encima una permeabilidad intestinal aumentada. Entonces, esto lleva a que efectivamente no toleremos alimentos normales de la dieta humana. Vale, has dicho muchas cosas. Muchas. Has dicho muchas cosas y tengo, dos preguntas, ¿vale? Primero, has dicho que estamos perdiendo un 10% de la biodiversidad microbiana por generación. ¿Esto qué puede implicar? Pues que tú vas perdiendo microbios y su función. Entonces,
vas perdiendo microbios. Esto se está viendo, tu tema favorito, esto se está viendo, por ejemplo, con el gluten. ¿Vale? El gluten es una proteína que nosotros no digerimos. No hemos todavía, no se sabe si llegaremos, no tenemos las enzimas digestivas para digerirlo. Es una proteína que ingerimos pero no podemos digerir. Pero sí hemos adquirido la capacidad de digerirla gracias a microbios. No la degradan totalmente, pero la degradan parcialmente y la transforman de tal manera que cuando llega al intestino delgado deja de ser inmunogénica. ¿Vale? Si tú pierdes esos microbios, ya no la transformas. Por lo tanto, cuando llega a tu intestino es inmunogénica, generando permeabilidad intestinal, predisponiendo a detonar una enfermedad celíaca. ¿Vale? Por lo tanto, ahí si vas perdiendo esos microbios, vas perdiendo la capacidad de digerir. Igual que la lactosa, por ejemplo, tú puedes perder lactasa con tu vida porque es una condición normal de un primate el producir menos lactosa conforme te vas alejando del destete. Claro, que lactasa es la enzima que digiere la lactosa. Exacto. Vale. Entonces, tú tienes microbios que digieren la lactosa, los lactobacillus, E. coli, si no bifidobacterias en el colon, son microbios que pueden degradar esa lactosa. Tú puedes no producir lactasa, pero tus microbios la producen. Si dejas de tener tanta diversidad de esos microbios, también pierdes la capacidad, ¿no? Y eso con un montón de cosas. Por lo tanto, ya vas a tolerar peor la dieta humana. 2, la microbiota inmunoreguladora, que es la que regula tu sistema inmune, le dice lo que sí, lo que no, lo que atacar y lo que no atacar. Si tú vas perdiendo ese tipo de microbios, vas a tener más predisposición a tener alergias. Y esto es una realidad. Estiman que para el 2050 la mitad de la población española va a tener una alergia, que es una barbaridad y es algo que se ha normalizado. Tienes una alergia y te dan un antihistamínico. Ahora, por ejemplo, que es abril, mayo, junio, sí. estas fechas del año que son muy inmunogénicas, está la gente empastillada porque no puede respirar, porque se asfixia, se ahoga, y lo hemos normalizado. Y además de esto, hay un componente emocional importante. La pérdida de biodiversidad en la microbiota lleva caída de GABA, serotonina, dopamina y un montón de metabolitos que están relacionados con tu bienestar emocional. Con la química de la felicidad. Exacto. Entonces, esto es un poco el reflejo de la degradación humana que estamos viviendo y tú te centras en la parte de la microbiota, pero es que es terrible. O sea, claro, cada vez digerimos peor cualquier cosa, cada vez toleramos peor los alimentos, como tú dices. O sea, estamos en un momento bastante crítico y parece que no va a mejorar. Y otra de las cosas que tú decías al principio, cuando hablábamos, eran los niños. Que es que realmente un niño de una granja tiene una microbiota muchísimo mejor, que le va a hacer digerir mejor los alimentos, que le va a hacer tener menos alergias, le va a hacer ser más feliz. Entonces, hoy en día parece como que un niño no puede estar en el suelo jugando con un perro o no puede estar en un charco dando saltos, y vivimos en ciudades, en casas totalmente limpias, purísimas. Entonces, claro, ese es un grave problema, ¿no? Porque condiciona la salud del niño desde muy pequeñito, ¿no? Bueno, y partiendo de que los niños de estas últimas generaciones se han gestado en mamás ya tóxicas, ¿no? Claro. Intoxicadas, con microplásticos, porque venimos de esa generación del boom de los cosméticos y tal, que eso antiguamente no pasaba. Entonces ya mamás gestantes con intoxicación, con disbiosis, con inflamación, que ya estás gestando otro bebé. Solo para empezar, cómo vienes al mundo, las cesáreas innecesarias, ¿no? Que salvan vidas, pero hay muchas cesáreas que no son necesarias, que son por comodidad, etcétera, ¿no? Ojalá traigamos a alguien que hable de esto, porque hay un tema ahí muy es que serio ya con los vienes médicos. Claro, Sí. pero como vienes al mundo, ya va a detonar qué microbiota traes. Y la microbiota, la gran inoculación de la microbiota ocurre cuando tú pasas a través del canal de tu mami y vía vaginal, coges todos esos lactobacilos de la vagina de la mamá, y cuando sales, sale líquido fecal con todas esas bifidobacterias que tú tienes que recibir en un primer momento para empezar a colonizar ese intestino de los microbios que tienen que estar ahí, para dar información del entorno, para tolerar los alimentos normales, estos niños que lloran desde que nacen y que tienen gases y que no toleran nada, que no toleran ninguna leche, que es una locura, ¿no? Y esto viene ya porque la información viene mal programada desde el principio, más luego la lactancia. Tú ya sabes que la lactancia materna no solamente es leche, es información de la mamá. Son bacterias, son prebióticos, son sustancias que van dando de comer a los microbios que tienen que crecer para que todo eso se vaya colocando. Eso ya solamente te estoy hablando de los primeros 6 meses de vida. Júntale la higienización constante, lavar a los niños todos los días con champús de todo tipo, la esterilización de todo, no dejar a los niños tocar ni una planta, ni la tierra, ni que les dé el sol. Entonces, pues eso, se te enferman, medicación, y empiezas la rueda desde muy pequeñitos.
Tengo una pregunta. Un parto por cesárea, claro, al final es un parto donde ya no va a tener esa impregnación de esos microorganismos que tú hablabas de una forma natural y nace en un ambiente totalmente aséptico en un hospital, ¿no? Que por eso se está poniendo, yo creo, también muy de moda el parto en casa, con el ambiente de casa, los microorganismos de casa y el ambiente de casa de la tranquilidad. Pero, ¿habría alguna solución, algún tipo de reprogramación para estos niños que nacen a veces o por obligación, pero otras veces es por necesidad, que nacen por cesárea? Sí, de hecho es maravillosa. ¿Vale? Bueno, Ah. la idea sería un niño que nace por cesárea, intentar impregnarle de líquido vaginal de la mamá. Entonces, normalmente se pueden usar gasas estériles que metes dentro de la vagina de la madre, empapas de todo ese líquido y luego toda la boca y todo el cuerpito del niño tendría que ir con ese líquido. No vas a conseguir la misma microbiota que naciendo, pero estás mucho más cerca de esa microbiota que de la que recibirías si solamente naces por cesárea y recibes pues, la microbiota de la piel de tu madre, Staphylococcus, microbios del hospital, que por mucho que el hospital sea un lugar aséptico, es el sitio del mundo donde hay más microbios patogénicos. De hecho, dicen que si pasas 24 horas en un hospital, tu microbiota muta y empiezan a crecer bacterias patogénicas. Por lo tanto, claro, bebés en hospitales, complicado. Si tú ya estás con lactancia materna, piel con piel, estás protegido, pero si encima, después de la cesárea, te viene un biberón, olvídate. Entonces, normalmente, el lavar a los niños con líquido vaginal, con gases estériles, es algo que puede ayudar. También ten en cuenta que si un niño nace por cesárea, luego le das lactancia materna, si tú das el pecho durante un mes, estás paliando el daño de esa cesárea y la microbiota del bebé se parecería bastante a la de un bebé que nació por parto vaginal. Por tanto, la lactancia materna ahí también protegería. Muy interesante. Me río porque dicen que digo siempre muy interesante. Y es verdad. Entonces, los niños tienen que estar más en la naturaleza, en el barro, y hay que dejarles que sean libres en las bacterias, ¿no? Digamos. Exacto. Descalzos, para empezar. Descalzos hay también, pánico sí. a que un niño se vaya a clavar algo, mira, pues si se clava, te lo quitas. Tampoco nadie se va a morir por eso, ¿no? No vivimos en un sitio de grandes problemas ni nada. Los niños tienen que estar descalzos, no solamente por su fisiología, sino sobre todo porque el suelo es información para ellos y también es fuente de microbios. Tocar la tierra con las manos, no lavar las manos. Venga, Pepito, lávate las manos antes de comer. Nunca he entendido eso. Sí, Al no revés. hay que lavarse las manos No hay antes que de comer. lavarse las manos. Por favor, no lavéis las manos. Bueno, depende en qué ambiente estés, ¿no? Porque estás en una ciudad llena de tóxicos o un trabajo así que implique muchos... Ahí habría que lavarse o tampoco. Sí, la base de tóxicos, por supuesto, no. Yo hablo de tierra, ¿no? Que Claro, los de niños que naturaleza. están jugando Ya, en el claro. parque, en la tierra, etcétera, no tendría ningún sentido. Esa es información para Ya. ellos, ¿no? Es fuente de microbios, es fuente de vida, de salud y de que su sistema inmune esté más tranquilo. Es que cuantos más microbios entren en contacto contigo, más tranquilidad inmunológica vas a tener. Ya. Esa es la idea. Claro. Claro, si tú vives en la naturaleza como deberíamos de vivir, ¿no? En un ambiente así, entonces se podría todo esto. El problema es que hemos creado ese ambiente artificial y hay que poner como pequeñas soluciones, ¿no? Exacto. Vale, vamos a hablar de salud digestiva. Hoy en día es como casi normal y la gente normaliza comer y estar hinchado, tener gases, dolores, diarreas. Esto realmente no es normal, ¿no? No, Juan, no. No, yo me lo imagino, pero bueno, por si La acaso. verdad es que no tendríamos que notar nuestra digestión, no tendríamos que notar nada. Tendrías que comer y sentirte bien y ya está, ¿no? Por supuesto que producimos gas, a ver, tenemos microbios que fermentan y producimos gases y más o menos 1,5 litros de gas al día tú produces, pero ese gas sale sin molestia, ¿no? Sin que sea algo que huele fatal, ni que te duele, ni que te hincha. Pero claro, hemos normalizado esto, de hecho es que además es un tema bastante tabú, a la gente le cuesta mucho. Gente que a veces incluso en consulta, ¿no? Preguntas por esto y a la gente le da vergüenza. Que no te dé apuro, que es normal. O sea, mirad la caca, ¿cómo es tu caca? Tú tendrías que entender eso porque te está hablando mucho de tu salud digestiva, ¿no? Hay gente con diarreas, hay gente con estreñimientos, hay gente con eso, con hinchazón constante, con reflujos, con ardores, algunos ponen tiritas, pero nadie está yendo un poco a entender la causa, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo cada vez más por un conjunto de factores, entre ellos la microbiota, pero también es muy importante también entender qué tipo de comida estamos comiendo,
Al final, si tú te empachas harinas y azúcares, que eso alcaliniza el ecosistema del estómago, que tú bien sabes, tenemos el estómago casi de un lobo, ¿no? Necesitamos un pH ácido. Y todas estas harinas y azúcares no hacen más que alcalinizar ese entorno. Entonces ya te estás cargando la capacidad de digerir. Y encima comemos estresados y 6 veces al día, sin dejar descanso digestivo, mucha comida en horas que no nos tocan, tenemos que comer de día, no de noche. Y todo esto al final pues está cronificando y está generando que cada vez tengamos más problemas. Por ejemplo, uno de esos problemas es el famoso SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Crees que hay un sobrediagnóstico o realmente estamos viviendo un momento terrible en este aspecto? Bueno, yo creo que es un reflejo de hacia dónde va la microbiota. Al final, es verdad que a la comunidad científica le encantan las siglas, ¿no? El SIBO, luego hablan del LIBO, del FIBO. Yo no uso tanto esas siglas, sino al final es una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es un desequilibrio de tu microbiota. Tu microbiota es tu aliada. ¿Por qué narices se pondría a crecer a lo bestia y a saltarse las normas de la convivencia, ¿no? Al final convivimos y hay normas. Tú no puedes sobrecrecer, ¿no? Porque entonces me vas a enfermar. O te vas a enfermar. Las bacterias sobrecrecidas también generan tóxicos que les enferman a ellas mismas. Por tanto, a nadie nos interesa que haya esta situación, ¿no? Pero al final están fallando cosas que tendrán que funcionar, como la acidez del estómago, el complejo motor migratorio que limpia el intestino, la bilis, el páncreas que tienen su rol también, tenemos los hígados saturados de tóxicos. Entonces se van juntando cosas junto con el sistema inmune a por uvas o demasiado saturado, entonces no es capaz de decirle a un lactobacillus, oye, tú ya hasta aquí, no crezcas más. O incluso la propia comunicación entre microbios, ellos se comunican también por redox y por metabolitos, es lo que llamamos el quorum sensing. Una bacteria libera una molécula, eso hace que las demás bacterias también liberen esa molécula y cuando esa molécula llega a una cantidad, ¡pum!, todas hacen lo mismo. ¿Vale? Y esto modula el crecimiento, cómo reaccionan los microbios, etc. A veces esos sobrecrecimientos vienen porque esa comunicación está fallando y uno de los grandes alteradores, fíjate tú, es la contaminación electromagnética. ¿Vale? Por lo tanto, al final hay muchos factores que están haciendo que los microbios estén sobrecreciendo. Eso es lo que llaman los SIBOs, ¿no? Que tú lo puedes tener en el principio de intestino delgado, lo puedes tener en el ilion, lo puedes tener en el colon. Los sobrecrecimientos van a existir en diferentes partes del intestino en función de lo que más te esté fallando a ti. Claro. ¿Vale? Pero claro, exceso de microbios va a ser exceso de fermentación. Eso genera gas, el gas genera daño en la mucosa, que altera tu capacidad de absorber, genera daño, malestar, síntomas. Y luego mucho producto tóxico, consecuencia de ese crecimiento bacteriano, que va al hígado y satura el hígado aún más. También te genera cansancio, agotamiento, toxicidad. Y es un hecho. Es verdad que hay muchos profesionales que dicen que SIBO no existe. La Organización Mundial de la Salud, que bueno, ya sabes, ha aceptado esto como patología, pero bueno, en la comunidad médica se empieza a hablar de esto como patología digestiva, pero al final para mí es una disbiosis más, como puede ser una parasitosis. O sea, al final es un desequilibrio en tu ecosistema intestinal que tiene consecuencias catastróficas si no se soluciona, por supuesto. Una pregunta, porque claro, el SIBO realmente pues, se trata mucho en los médicos, ya enseguida vas y SIBO, pues ya está, solución. y la solución suele ser un medicamento, un antibiótico. Entonces, ¿realmente crees que esto es lo que hay que hacer cuando se tiene, bueno, llamémoslo SIBO, pero bueno, o una disbiosis? No creo en la antibioticoterapia para modular la microbiota, salvo en casos específicos de un patógeno concreto que no consigues erradicar de otra forma. Podemos hablar de una Giardia lamblia, un parásito, que es un parásito bastante complicado, a veces no se va y necesitas un metronidazol para quitarlo. O una Helicobacter pylori bien agresiva, que no consigues desplazar con orégano, con alicina, con aceite de pomelo, con NIM, ¿vale? Y necesitas llevar a cabo una terapia, pues, la triple, la cuádruple, la que decidas, durante unos días para poder desplazar esto, ¿no? Casos muy concretos. Concretos. Pero por lo general, con cosas naturales se puede conseguir... Efectivamente, es que al final tú piensas que si tú estás metiendo un antibiótico, si tú tienes una disbiosis, si tú tienes un sobrecrecimiento, es porque ya partes de una microbiota alterada. Meter un antibiótico es tirar una bomba, muchas veces una bomba nuclear, que mata todo. Pero claro, si tú no cambias el ecosistema, ¿cómo te aseguras que una vez mates todo, crezca lo que tiene que crecer?
es altamente probable que vuelva a crecer el mismo patógeno. Por eso hay muchos profesionales que dicen que, claro, el SIBO es recurrente. Entonces tienes un SIBO y te dicen, venga, pues vas a tomar, literal, rifaximina durante un año, una semana al mes. Y yo pienso, ¿de verdad esta es la solución? Buah. O sea, tú tienes que pensar que si tú tienes una disbiosis, tú tienes un SIBO, estás cometiendo pecados contra tu biología humana. Entonces, ¿qué te está fallando? ¿Tienes estrés? O sea, tienes que trabajarlo. No estás tomando el sol, no estás en la naturaleza, estás comiendo mal, estás comiendo mucho. O sea, ¿qué está fallando ahí? Y ir ahí. Y luego, de forma paralela, tú puedes desplazar estos microbios de forma natural. Hay muchísima evidencia. O sea, hay muchísimos suplementos, la berberina, el orégano, el ajo, el aceite de semillas de pomelo, clavo. O sea, te puedo nombrar infinitos herbáceos que ayudan a desplazar, junto con probióticos que también ayudan, ¿no? Hay probióticos que los llamamos probióticos funcionales que producen antimicrobianos. Hay bacterias y cepas que producen antimicrobianos. Entonces, es que es maravilloso. Y tú puedes trabajar esto de una forma mucho más holística, mucho más natural, no solamente para asegurarte que no vuelva, sino para darle a esa persona la salud que no tenía antes de tener ese SIBO. Claro. Muy bien, además, de hecho, muchas veces estos problemas de sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, como queramos llamarlo, precede de un abuso de antibióticos. Muchísimas veces, ¿verdad? Exacto. Al final nos hemos acostumbrado a mal antibiótico, ¿no? Desde niños. Muchas veces es por pura prevención. Yo digo, pero a ver, un momento, tú tienes un sistema inmune, o sea, estás menospreciando al cuerpo humano. Tú tienes un sistema inmune para pelear las cosas. ¿Por qué le estás haciendo vago? ¿Por qué estás dando un antibacteriano? Déjale que pelee. Y una vez que pelee, si la pelea no la consigues ganar, dale un poquito de ayuda, que ojo, la puedes hacer de forma natural también, ¿eh? Porque tú puedes meter orégano de forma natural, que ayuda. Y ya si no te queda otra opción, porque por lo que sea no estás siendo capaz de ganar esta batalla, toma un antibiótico, gracias, existen, no nos morimos de una infección. Claro. Cosa que antes sí, bienvenido sea, pero siempre tiene que ser tu última opción. Y al final se dan por prevención, muchas veces se dan para infecciones víricas. Tengo gripe, antibiótico. Digo, pero ¿por qué te estás tomando antibiótico si lo que tienes es un virus? Y el virus ya veremos que tampoco es el agente infeccioso. Pero al final, y luego también estamos comiendo genes de resistencia a antibióticos. Esto es importante entenderlo también, que cuando abusamos de los antibióticos, los animales de ganadería industrial, las piscifactorías también, en los propios piensos les dan todos los días antibióticos porque como viven en condiciones iba a decir infrahumanas, pero infraanimales, sí. En condiciones no naturales, ellos tienen un sistema inmune también debilitado, están hacinados, por lo tanto se infectan más, tienen más predisposición a enfermar. Entonces los ganaderos no quieren perder dinero y entonces medican todos los días a sus animales con antibióticos. Tú no comes antibióticos porque la industria se asegura que tú no los estás ingiriendo, pero sí comes genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Claro. Que este es un problema. Yo a veces he compartido algún estudio de la resistencia a antibióticos y cómo realmente en un futuro va a ser una de las principales causas de muerte. Y la gente se piensa que es como manipulación y miedo. Y ¿esto es real? Es un miedo real. La comunidad científica. científica. Cuenta un poquito. La comunidad científica está realmente preocupada con esto. El Colegio de Biólogos manda constantemente información sobre esto. Yo sé que se está investigando mucho en esta línea y es un miedo real, ¿no? Yo siempre digo, nos moríamos por infecciones, dejamos de morirnos gracias a los antibióticos, pero estamos volviendo al mismo punto. Esto significa que los microbios, que son grandísimos, grandísimos supervivientes, es que están aquí millones de años antes que tú. Entonces, ellos saben adaptarse a prácticamente cualquier cosa. ¿Será que el planeta Tierra no ha mutado de situación, no? Y al final, ellos tienen una capacidad de compartir información genética. Ellos se pueden pasar entre bacterias de la misma especie y de diferentes especies. Ellos se pueden pasar genes que les ayuden a sobrevivir a una situación, ¿vale? Un antibiótico para un microbio es una situación inhóspita, donde se activa la alerta, igual que tú tienes estados de alerta. Para sobrevivir, los microbios también los tienen. Se activan genes de inmunogenicidad, de ser más patogénicos o de, oye, voy a recombinar esta información, ¿no? Cuando hay antibióticos, ellos buscan la manera de resistirlos, de no morirse. Claro. Sea porque se esporulan, sea porque se esconden en biofilms o sea porque adquieren genes que hacen que eso ya no les cause daño, ¿no? Y pueden transferir esa información entre microbios. Entonces, si tú estás abusando del uso de antibióticos, los microbios del entorno
van a buscarse la manera de sobrevivir a ellos. Y encima van a pasar esa información a otros microbios. Por lo tanto, vamos, de hecho yo es que tengo pacientes que te dicen que para cortar una infección de orina necesitan 8 antibióticos diferentes porque ninguno... Se han vuelto resistentes. Eso es. O sacas, por ejemplo, el microbio que es en infecciones de orina, casi siempre es Escherichia coli, y luego empiezas a ver a qué es resistente y a qué es sensible. El otro día me mandó una paciente un informe de todos los antibióticos a los que era resistente la cepa que tenía. Alucinas, eran como 20 antibióticos que hace unas décadas... Muy listos esos... Bueno, no es que sean listos, es No, que ellos lo piensan en estamos ellos. enfocando mal. Claro. Lo estamos enfocando mal. El antibiótico tiene que ser una cosa usada de una manera muy esporádica y para situaciones de vida Último o muerte. recurso, lo has dicho varias veces. Sí. Claro, lo que hay que hacer es potenciar el sistema inmune. Ya. Lo que hay que hacer es potenciar el sistema inmune, pero es que tenemos el sistema inmune intoxicado, sin sol, que es el gran modulador, ya lo sabes, con luz azul, que es la que bloquea el sistema inmune. El azúcar, que entonces quieres azúcar y también cortas el funcionamiento del sistema inmune. Y todo eso está haciendo pues, déficit nutricional, falta de zinc, falta de aminoácidos clave, falta de vitamina D. Todo eso hace que el sistema inmune ya no pueda pelear tan bien como antes. Pero claro, hay que ir ahí, hay que potenciar la inmunidad y dejar de buscar la pastillita fácil para todo, ¿no? Claro, pero al final la gente va al médico y el médico da soluciones en forma de parches y pastillas que bueno, tú sigues haciendo tu vida, no pasa nada, pues te doy esta solución, te mejoro este parámetro y ya está. Claro, pero esto es un problema humano real. Si de Sí. repente ahora nos vamos a morir de cualquier infección, como pasaba en el medievo, estamos retrasando, o sea, en vez de evolucionar. Si al final estamos fabricando artificialmente, porque lo estamos empujando nosotros, microbios que resisten la capacidad de morir, te vas a poder morir de una infección de orina, de una angina. Porque no O sea, te es un hacen miedo efecto los real. antibióticos, claro. Exacto. Que yo al principio tonteaba y te decía, bueno, cuando conozco a una chica voy a tener que pedirle un test de microbiota, pero es que será el futuro, o sea, es que es así, porque cada vez es más difícil encontrar a alguien que tenga un ecosistema equilibrado y que al final eso se hereda, sobre todo de la madre, pero el padre también, ¿no? Y del ambiente. Entonces, oye, ojo, que al final... Claro que se hereda. Fíjate que a mí me da pánico cuando tengo pacientes que he trabajado con ellas tiempo y tal, se embarazan y tal, y tienen su bebé y a los 2 meses, Mariana, necesito consulta. Sabes que ese bebé viene mal, es que tú sabes que ese bebé viene mal, ¿no? Porque ya la mamá está mal. Claro que se hereda, al final se hereda la información, sobre todo la información, no tanto la genética, sino la epigenética, ¿no? Y se hereda la microbiota y se hereda la inflamación. Bueno, que hasta hace poco se pensaba que era aséptico todo lo del bebé, ¿no? El feto y de... Eso es, Está lleno también de microorganismos. eso es. Vale, vamos a pasar a... Bueno, quiero hacerte una pregunta concreta, que has hablado de ello. De hecho, hay que fijarse en las cacas. ¿Por qué tenemos que fijarnos en la caca? ¿Qué nos puede decir la caca? Que mucha gente no se fija, pero cuando tú te levantas del vídeo hay que mirar, ¿no? Cómo está esa caca. Exacto. Bueno, es que las heces deberían ser normales. Normales es un churro formado y sobre todo que no manche. Yo siempre he dicho que el papel higiénico es un invento moderno. Ningún animal que veas tú en la naturaleza necesita limpiarse después de hacer caca, porque las heces salen y listo, y el cuerpo está perfectamente preparado para que eso sea así. No tendría sentido que se nos quede caca pegada en el ano porque eso es un foco al final de infección, ¿no? Entonces hay mucha gente que no, que usa kilos de papel higiénico y le parece normal. Y se ve muchísimo, caca blanda, caca pastosa, que eso habla mucho de un exceso de fermentación, también habla de un hígado saturado, al igual que las cacas que nos salen, ¿no? Tú tendrías que sacar tu toxicidad todos los días, tus residuos todos los días. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte que tu caca está bien formada, que no es ni muy dura ni muy blanda, estas bolitas de cabra tampoco son normales, que no huele de forma pestosa, que eso sería mucha putrefacción, que tiene un color normal, marrón, marrón chocolate, que no es amarilla, que marca inflamación, ¿vale? Que no es blanca, que marca problemas a nivel biliar, hepático. Entonces, que no hay comida, porque va a haber comida en tus heces. La comida es para ti. Si hay comida en tus heces, quiere decir que tus enzimas digestivas están fallando y las enzimas de tus bacterias también están fallando. Entonces, ¿por qué no estás digiriendo la comida humana, no? Entonces, es importante, claro que sí, hay que educar a los niños a mirar las heces. Yo a mis hijos siempre les digo cacas de oro, ¿no? Las cacas de oro. Y cuando no, hay que entender por qué. Comiste algo ayer, estás incubando un virus, ha entrado algo en tu intestino. Y si es un día, 2 días, no pasa nada, ¿no? Pero no hay que normalizar las heces malformadas. Si tienes heces malformadas, es importante que entiendas por qué. Porque hay un foco de inflamación ahí. Y yo soy fiel creyente de que la patología empieza en el intestino. Entonces, si llevas una vida entera de malas heces, no hay buena salud ahí.
y al final va a depender de otros factores, ¿no? Pero estás calentando y predisponiendo la enfermedad crónica, claro. Muy interesante. Vamos a cambiar de tema radicalmente. No, no tanto, ¿eh? Pero yo hablo con muchas personas que de repente les dices, hostia, pues igual podrías tener un parásito. Y digo, vale, pues eso pasa en la India, aquí no pasa. ¿Existen los parásitos digestivos? Y segundo, ¿se puede dar en un país, iba a decir occidentalizado? Sí, higienizado, ¿no? Sí, sí, pero tampoco es, por eso lo pongo entre comillas. Pero bueno. Te entiendo, lo de higienizado y limpio. Es una realidad, hay parásitos. Y de hecho cada vez los vemos más, ¿vale? Realmente, primero la globalización, ¿vale? O sea, tú puedes vivir aquí, pero te viene comida de otras partes del mundo que usan regadío, que puede ir con un montón de microbios, ¿vale? Que igual aquí no existen y para ti tu microbiota no existen, pero que en otros países sí. ¿Vale? Entonces, ya solamente por la globalización ya estás trayendo microbios de otros lados. Y luego, que al final los parásitos son seres vivos que tienen su rol. No hay que tampoco defenestrarlos. Ellos tienen su rol en el mundo. Y al final, ellos llevan con nosotros toda la historia de la humanidad, tienen su ciclo y ahí están, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos la capacidad de eliminarlos de forma natural. Si no, no estaríamos aquí, nos hubieran comido los parásitos también. Y, de hecho, tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos todo el intestino lleno de células inmunes. O sea, el sistema inmune del intestino es una pasada cuando lo estudias, porque es que hay de todo. Es imposible que ningún patógeno crezca ahí, ¿no? Y también tienes microbiota protectora. Tienes bacterias y microbios que generan situaciones inhóspitas para los parásitos. De hecho, es que tú tienes la mucosa plagada de microbios protectores. Es imposible que llegue ahí un microbio, posible, es altamente difícil que llegue un externo y se intente colar y crecer ahí. ¿Qué pasa? Que en este siglo seguimos incorporando esos microbios, esos organismos, pues a través de la tierra, otras personas, animales, plantas, campo. ¿Vale? No por eso tiene que ser malo vivir en el campo, estar con otras personas, pero el problema es que estamos perdiendo la capacidad de eliminarlos por sistemas inmunes en alerta, por sistemas inmunes saturados de tóxicos, de bacterias, de alimentos, porque tenemos la microbiota alterada. Vuelve a lo mismo, es que son los mismos factores. Entonces, al final, hay más posibilidad de que esos parásitos se queden. Y, de hecho, yo cuando hago test de heces a pacientes para ver microbiota, casi la mitad de las personas que miro tienen algún parásito ahí anclado, ¿no? Hay algunos parásitos que se dice que son comensales humanos, como puede ser, por ejemplo, Blastocystis hominis. Hay mucho debate en la ciencia de si es amigo, si no. Es verdad que hay gente que lo tiene y no tiene síntomas, pero si está sobrecrecido te va a causar daño siempre. Al final, el parásito se carga tu mucosa. Un parásito te parasita, se alimenta de ti, se come tus nutrientes. Entonces te genera desnutrición. De hecho, si ese parásito está en el intestino delgado, sobre todo en niños, es muy característico. Niños que no crecen, niños sin energía, ¿no? Niños caídos, incluso personas, ¿no? Es muy característico eso, el déficit de energía. Y al final, pues están. Es una realidad que están y pueden estar detrás de lo que te esté pasando. No solamente a nivel intestinal, ¿eh? Pueden estar causándote cansancio crónico, problemas de piel, histaminosis, salivación y un montón de cosas más. ¿A los perros hay que antiparasitaros? ¿A los humanos también? Yo creo que si convives con perros, sí, es un foco. Está claro que los perros lo chupan todo. Ellos también tienen su sistema inmune, pero sí que ellos lo sacan y al final te lo metes tú en tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuanto más parásito entre, más posibilidad hay de que tú puedas acabar teniendo una infección. Sobre todo que cada entrada de microbio requiere una guerra. Entonces, cuanta más guerra tengas, más agotamiento vas a tener y más posibilidad de que al final tengas una parasitosis. Por lo tanto, yo sí creo lo que quizás hay formas alternativas de desparasitar los perros también, ¿no? También, claro. Igual que a los humanos. Y a los humanos, yo creo que en general, si no hay parásitos, no deberías desparasitar, pero hay que entender si no hay parásitos, ¿vale? Si tú vives en un entorno de muchísima predisposición, vives en el campo con un montón de animales, no lavas la comida porque comes orgánico, eres una persona de no higienizar demasiado, por respetar tu entorno y tu microbiota, pues al final podrías tener unas papeletas si tu sistema inmune no está bien, ¿no? Pero bueno, esto es tan fácil como mirarse en heces. Tú en heces haces una PCR, ves si hay ADN de algún parásito y si lo hay, desparasitarse sin duda, porque el parásito te está robando vida, ¿no? Y de forma preventiva, hacerlo como un par de veces al año. Sí, hay gente que lo hace, hay gente que dice... Yo lo hago. Hay gente que dice que no tiene sentido. Hay cosas que siempre van a sumar.
Porque al final siempre vas a tener algún bichillo ahí. En este siglo que vivimos es tan difícil. Es imposible. Lo veo yo en mis hijos. Fíjate que yo en mi hogar intento cumplir todo esto que te estoy diciendo. De hecho, lo cumplo. Y aún así, alguna vez, por prevención, miro a mis niños y encuentras un parásito y dices, ¿esto cómo ha entrado aquí? Es que es imposible. Entonces, al final, yo, por ejemplo, cuando vuelvo de estar todo el verano en el campo, sí les hago un mesecito de aceite de semillas de pomelo, por ejemplo, que me gusta mucho, es poco irritante y ayuda. Y puede venir bien. Hay cosas naturales también, ¿eh? Como la papaya con sus semillas, las semillas de calabaza, que yo sé que has hablado de ello alguna vez también. Sí, sí. Son grandes, el ajo, el limón, son aliados naturales que nuestros abuelos y bisabuelos usaban sin Tiene tener que usar... esa actividad, Claro, sí. pero es verdad que si tú tienes una parasitosis, por mucho limón que tomes no la vas a solucionar. Necesitas tomar un suplemento bueno y fuerte que te ayude, ¿no? Y hablando de suplementos, yo sé que tú sabes mucho de antiparasitarios y nos vas a hacer un vídeo explicándonos un poquito qué debería llevar un buen suplemento, porque de hecho lo estamos diseñando en Ayan y nos vas a hablar de ello, ¿verdad? Claro Entonces, que a la sí. gente que le interese el antiparasitario, que nos siga en YouTube porque allí va a aparecer el vídeo Exacto. explicando un poquito todo esto. Y antes de pasar al otro tema, que es la cándida, que también estamos trabajando en ello y también vamos a hacer un vídeo y explicando por qué hay que consumir ciertos... Bueno, luego nos hablamos de eso, pero hay algo muy interesante que has dicho y que va muy con mi filosofía, que es que realmente es totalmente surrealista comerte un limón de Sudáfrica con unos tomates que vienen de Chile y un aguacate que viene de Brasil, ¿no? Entonces, realmente toda esa comida es información, no solo a nivel nutricional, sino también microbiana, y que quizá no es lo más aconsejable, ¿no? Quizá lo más aconsejable es comer cosas de tu entorno. Claro, porque al final la alimentación, yo solo hablo desde el punto de vista microbiano, la alimentación lleva microbios que son información de tu ecosistema y te ayudan a adaptarte a tu ecosistema, porque es hasta hace muy poco que de repente puedes moverte 1000 kilómetros en un día. No, realmente como mucho nos movíamos a caballo. ¿Cuántos kilómetros debes hacer a caballo en un día? Realmente estamos hechos para estar en el mismo ecosistema, movernos poco y comer local, lo que el sol hace crecer en el momento del año o en la longitud o la latitud donde estés, y con los microbios que viven en esas plantas y en esos alimentos que son los que tú ingieres, y eso es lo que también da información a tu sistema inmune. Entonces ahora te pones a comer comida de diferentes partes del mundo, crecida con diferente sol, para el organismo es un cortocircuito, claro que sí, o sea, es totalmente antinatural. Es una información que no espera y que nunca se ha dado, ¿verdad? Exacto. Pero la gente no llega a entender este tipo de cosas. Y vas al supermercado y es terrible porque en un súper de grandes supermercados es que casi no hay nada de la tierra. Y a mí me sorprende porque cuando es temporada de limones y naranjas, vas a cualquier supermercado y ves que vienen de Sudáfrica. Entonces, coño, ¿y los nuestros dónde están? Y los nuestros están en Alemania. ¿Qué sistema hemos montado para que se dé esto? O sea, no sé, me parece surrealista. Bueno, como quitar olivos para poner placas solares y que esos olivos ahora se van a ir a plantar en Marruecos y ahora van a hacer ellos los productos de aceite de oliva cuando era un desierto. Todo es así, pero al final son decisiones políticas que los ciudadanos de a pie pues poco podemos hacer aquí. No, podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho porque si tú en vez de comprar el aceite de oliva Exacto. de origen de marroquí lo compras español, pues bueno, estás favoreciendo que a tus agricultores y que todo eso vaya bien, ¿no? Eso es. Yo siempre recomiendo comprar local, Claro. comprar... De hecho, yo misma compro directamente al campo, me llega todas las semanas mi cesta de vegetales y me encanta porque siempre viene con caracoles, con tijeretas, y mis hijos siempre, cuando llega a la caja, ¿no?, están con el bote esperando a ver qué bicho cazan esta vez, ¿no? Y eso quiere decir que es que viene fresco. Claro. Tú imagínate la cantidad de productos para empezar y hormonas que tiene que tener una manzana que viene de Nueva Zelanda. ¿Cuándo salió de ese árbol? Tú cuando arrancas ¿no?, un vegetal de su fuente madre de nutrición, que es la planta, y la tierra, se conexiona a la tierra a través de las raíces y los microbios del suelo, ese fruto ya va envejeciendo, oxidando y perdiendo nutrición. Bueno, cuando llega a tu casa, tú imagínate, ¿eso qué es? Es un trozo de cartón. Sí, es terrible y bueno, quizá algún día hablemos más de esto, pero que sepa que el consumidor tiene muchísimo peso en la industria y de hecho es que hace
30 años prácticamente no había aguacates y ahora hay en todos los sitios. ¿Por qué? Porque el consumidor ha comprado aguacate. O chocolate negro. O sea, era impensable que había chocolate negro en los supermercados y ahora hay en todos lados, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros el futuro de lo que nos alimentemos. Si realmente les damos la razón y les dejamos, pues acabaremos comiendo mierda y será lo que haya. Hay que pelear, Juan. Hay que pelearlo. Sin duda. Pero por eso estamos en este programa, que somos mentes indomables y queremos educar en cosas tan lógicas como esta, pero que la gente no lo piensa. Pero bueno, que me voy de temas. Antes de pasar a las cosas artificiales de nuestra vida, como la luz, como los aviones, como las frecuencias electromagnéticas en exceso, quiero hablar de la cándida también un poquito, porque es un tema también muy grande y que se supone que hay muchísimo. Y mucha gente dice que no existe la cándida digestiva, por ejemplo, que solo hay en otras mucosas, pero que ahí no hay nada. ¿Qué me dices? El que diga que no existe la cándida digestiva no puede dedicarse a la salud digestiva, porque cándida es microbiota, pero es microbiota sana. Cándida tiene un rol. Los hongos viven en esa microbiota. Tenemos hongos. Gracias a que tenemos hongos descomponemos un montón de cosas que no podríamos descomponer en la naturaleza. Son los grandes carroñeros. Ellos degradan toda la materia orgánica. Cuando tú veas una fruta ahí que se ha caído del árbol y al día siguiente no esté, es porque, bueno, o ha venido algún bicho más grande. Si se va descomponiendo, son los hongos. Los hongos son los grandes descomponedores. Descomponen todo, absolutamente todo. Y en nuestro intestino es lo mismo. Claro, eso hace que limpien y que no haya infecciones, ¿vale? Por lo tanto, tienen un rol ahí muy importante. Yo siempre he considerado los hongos, esto siempre lo digo, para mí son los seres vivos más inteligentes del planeta Tierra. No me digas. Ellos en los ecosistemas son grandes moduladores, tienen doble rol, el doble juego. Por un lado, sanan al enfermo y por otro lado, matan al malo, ¿vale? Al que viene a hacer daño con sus micotoxinas, ¿vale? Pueden sanar los hongos medicinales, de hecho los usamos mucho en terapia, sí. Y al mismo tiempo tienen muchos compuestos que ayudan a modular un ecosistema, ¿vale? o células, y por otro lado pueden aniquilar al que quiera. De hecho hay micotoxinas que pueden matar al ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, es un mal muy creciente, ¿no? La micotoxina. Exacto. ¿Qué es la micotoxina? Pues ahí voy. Entonces, las toxinas son sustancias que producen los microbios para quitarse a alguien de encima, ¿no? Dañar a alguien, matar a alguien, que les pueda estar haciendo daño, que sea contra... Ellos están protegiéndose, ¿vale? Entonces, cuando un hongo libera toxinas es porque él cree que su vida está en riesgo. Es su forma de defenderse. Y al final estamos haciendo muchas cosas que a los hongos no les gustan. La higienización extrema, las ondas electromagnéticas, y luego hay un contexto de toxicidad. Los hongos son grandes metabolizadores de residuos tóxicos. La cándida, por ejemplo, es gran metabolizadora de metales y también microplásticos y tóxicos. A más tóxicos, más hongos, ¿no? Entonces, al final, el caldo de cultivo del mundo moderno está favoreciendo mucho que cada vez haya este tipo de microbios. Y cuando tú vas contra ellos, ellos se enfadan y es cuando empiezan a liberar toxinas, ¿no? En tu organismo pasa lo mismo. Realmente nosotros tenemos microbios, tenemos hongos, no solamente cándida, hay otras levaduras como Saccharomyces, hay otros hongos como puede ser, por ejemplo, Aspergillus, que te lo encuentras a veces en ciertas microbiotas. Si todos esos hongos están en cantidades adecuadas, están haciendo su trabajo y todo eso está bien. El problema, como siempre, es cuando sobrecrecen o cuando se vuelven patógenos, cuando se enfadan, ¿vale? Cuando las cosas pues van mal. Y ahí es cuando empiezan a sobrecrecer, generan muchísimo daño, generan mucho daño en las mucosas, las cándidas que son unicelulares acaban generando incluso pseudomicelios, pseudohifas, pueden acabar destrozando tu mucosa, ¿vale? Y causando muchísima toxicidad. Todas esas micotoxinas que producen por crecer y por su propio metabolismo van a tu hígado, generan muchísima saturación hepática, que acaba con típicos síntomas de agotamiento puro, de nube mental, de retención de líquidos, de ganancia de peso inexplicable. También los hongos son grandes metabolizadores de dulce, de azúcar, entonces de glucosa. Por lo tanto, ellos generan sustancias para que tú les des de comer, ¿no? Y eso va a tu cerebro y te pide chuche. Entonces, esos antojos desmedidos por azúcar, por carbohidratos, también vienen, ¿no? Podría ser por un exceso de cándida, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. También puede haber un factor de estrés y mala relación con la comida, pero hay, vamos, candidiasis igual a antojos por dulce. Estos pacientes que dicen, Mariana, me pica la zona vaginal y me quiero comer 8 donuts, ¿no? Tú sabes que lo que está pasando ahí, totalmente. Pero bueno, hay muchos médicos que niegan esto. Es un hecho que estos hongos y estas levaduras viven en el intestino
ellos fundamentalmente en el colon, que es donde llega toda la carroña, pero ellos pueden sobrecrecer en cualquier mucosa. De hecho, tú te los encuentras en una lengua, en una boca, en estómagos, en esófagos, en intestinos delgados, en zonas vaginales, urogenitales, en la piel. O sea, pueden sobrecrecer en cualquier mucosa y es una realidad. O sea, yo no sé quién lo niega porque tú puedes hacer incluso con, ¿sabes?, un hisopo, un cultivo y hay crecimiento de cándida en la propia boca. Entonces, negarlo es negar una realidad. Negarlo es negar una realidad. Cándida vive en el intestino y si sobrecrece es siempre un problema y hay que tratarlo. Y es un problema muy común. Desgraciadamente sí, porque lo que hace crecer a los hongos es algo que se nos da muy bien. Comer chuches, azúcar y harinas. Sí. ¿Vale? Sin duda les encanta, es algo que les hace crecer y favorece. Las personas que comen más dulce, más harinas, más exceso de fruta, hace que pues, al final alimente más a ese tipo de microbios, sobre todo si no estás contrarrestando con buenas grasas, buena proteína y fibra que debe comer a los microbios que luchan contra las cándidas, ¿no?, o los hongos. Entonces ya solo por la alimentación de hoy en día, también alimentación pobre desde el punto de vista nutricional, al final tú sabes que el sistema inmune necesita gasolina para funcionar. Entonces si tú comes poca carne tendrás poco zinc y entonces pues, no tendrás suficiente zinc para pelear también, ¿no? Por tanto, la nutrición de calidad también es importante. El uso de antibioticoterapia, que hemos hablado antes, los antibióticos matan bacterias, pero no matan hongos. Entonces matas bacterias y dejas espacio para que los hongos crezcan, ¿no? Y sobre todo que matas microbios que regulan el crecimiento de cándida. Y la microbiota la llamamos microbiota reguladora o microbiota protectora. Ellos tienen a los hongos bajo control por pH, por metabolitos, porque producen agua oxigenada, porque hacen un montón de cosas para frenar el crecimiento de los hongos. Si esos microbios caen, los hongos dicen, viva, hay comida, no hay contrincantes, pues a por todas. Y si encima el entorno es inhóspito, hay estrés, hay alerta, pues bingo, me vuelvo patogénico y aquí a crecer y a tope, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese caldo de cultivo, el déficit de sol, que el sol es un gran modulador también. Yo he salvado muchas candidiasis solamente trabajando ritmos circadianos. Poca luz azul, mucho sol, tierra, naturaleza, paz, bueno, las palancas de siempre, ¿no? De hecho, la cándida suele crecer mucho en otoño, ¿no? Y esos meses de falta de sol. Exacto. También las primaveras son épocas de encontrártelo mucho, son momentos de cambio de tiempo. El sistema inmune sufre un poquito más. Y cuesta los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí, pero lo vemos sobre todo también muchísimo en niños. Yo me he encontrado niños, bebés con candidiasis, sí, tomados por cándida, claro, y al final pues la medicina convencional le dice a la mamá que lo que tiene es un bebé que llora mucho o que le quite tal proteína y cambien de leche 600 veces y el bebé sigue llorando, ¿no? Y tiene toda la zona anal, por ejemplo, que es muy característico de cándida, roja, enrejecida en la piel, ¿no? En las zonas húmedas, como pueden ser pues, los pliegues, ¿no? Donde más humedad se retiene, las axilas, detrás de las rodillas, todo eso en rojo, en las zonas genitales, rojas, todo eso te está hablando de que probablemente haya hongos ahí, ¿no? Vale. Bueno, que sepa la gente que también vamos a hacer un vídeo, una capsulita en YouTube sobre la cándida y de cómo hacerlo de forma natural y de ese trabajo que estás haciendo tú de investigación para desarrollar un producto que realmente sea eficaz para poder reducir. Porque claro, lo que pasa es que cosas naturales necesitas 27, ¿no? para poder actuar muchas veces. Entonces, que estás diseñando algo muy, muy interesante y nos vas a hablar de ello también en nuestro canal. Pero antes de ir a otro tema, que ya vamos a pasar al tema del sol y todo ese tipo de cosas, me gustaría que dijeras un poco la sintomatología de cándida y de parásito, para que la gente entendiera un poco diferenciarlo y que diga, coño, pues igual me pasa algo aquí. Vale. Bueno, la sintomatología a veces puede ser compartida. Muchas patologías digestivas te van a dar el mismo síntoma. Si hablamos de cándida, por ejemplo, es una hinchazón que es casi continua. Sobre todo empeora cuando comes, empeora mucho cuando comes dulce, alcohol, harinas, que suele ir acompañada de toxicidad, o sea, cansancio, nube mental, falta de energía, incluso pensamientos tóxicos, apetencia por dulce, y que si la tienes en ciertas mucosas puede ir acompañada también de picor. En la boca, por ejemplo, es súper dolorosa y muy característica porque la boca se pone que tela, que no puedes ni comer. La zona genital es muy desagradable porque genera muchísimo picor, muchísimo dolor al tener relaciones sexuales y a nivel intestinal es sobre todo hinchazón desmesurada. Eso podríamos decir de cándida.
si hablamos de parásitos, va a depender mucho de qué parásito tienes y dónde está. No es lo mismo intestino delgado que colon, porque en el colon no va a estar alterando tu capacidad de absorber. Va a estar alterando tus heces, fundamentalmente, y generando un foco de infección. Vas a tener más diarreas, gases, etcétera, pero no está inhibiendo tu capacidad de absorber. Mientras que si tienes una parasitosis en el intestino delgado, ¿cómo consigues absorber proteína, absorber grasa si tienes el intestino tomado por parásitos, ¿no? Entonces ahí hay más acompañamiento de pérdida de peso, cansancio, pérdida de masa muscular, caída de pelo, uñas débiles, agotamiento, ¿no? Estos agotamientos crónicos que a veces explican por qué tienes un parásito, ¿no? Y también los parásitos son muy histamínicos, generan mucha liberación de histamina. Entonces, estas personas que tienen histaminosis y no son alergias y no saben por qué moquean, porque les pican, ¿no?, los ojos, picores en la piel, picores nocturnos, picores después de ducharte, manchas rojas, etcétera, ¿no? Dolores de cabeza, migrañas. Todo eso también puede venir explicado por un contexto de parasitosis. Muy interesante. Vale, es que me encantaría hablar contigo de 1.200 millones de cosas. Por ejemplo, el tema de la microbiota y las emociones creo que es algo muy interesante. Pero bueno, de momento vamos a ir un poquito a uno de los pilares, porque tú lo has mencionado y creo que es importante hablar de ello, que es el estado del estómago, el pH del estómago. Porque yo, en mi humilde visión de todo esto y lo que he tratado también, porque yo he estado con mucha gente, creo que uno de los principales problemas de los que empieza todo esto es por falta de un pH estomacal, por una alcalinización del estómago de forma crónica, que se llama hipocloridia, ¿no? ¿Puedes contar un poquito más sobre esto y tu versión? Bueno, al final el cuerpo, sabes que está perfectamente diseñado y la vía de entrada de todo es el estómago, ¿no? Lo que bebemos, lo que comemos, entra por ahí y tú tienes la caldera de fuego para esterilizar toda esa comida, ¿no? Entonces, también es una forma, que todo esto hablas mucho, de dejarnos claramente delante, ¿no? En plan, ¿por qué tu cuerpo prioriza la digestión de la carne, ¿no? Porque es donde digieres la proteína, en el estómago. Por lo tanto, ya te está dejando bastante claro qué es el nutriente más importante para ti, porque es lo primero que vas a digerir, ¿no? Por tanto, ese pH ácido permite digerir la carne, porque la acidez activa las enzimas digestivas proteasas, que sin acidez no se activan. Si tú no tienes un estómago ácido, no vas a activar las enzimas proteasas, por lo tanto, no vas a romper la proteína. Y lo vas a digerir mal. Exacto. Es que me cae mal la carne. Bueno, a ver. Eso es. Es la proteína mal digerida la que da problemas. Cuando la gente habla de que la proteína es mala, que genera putrefacción, bla, 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 no es la proteína, es la proteína mal digerida. Si tú tienes un estómago con un pH alterado, pues ahí tienes el problema, ¿no? Y luego, que es el gran esterilizador, tú matas la inmensa mayoría de los microbios que entran por la boca, por lo tanto, no vas a permitir que entren oportunistas o patógenos, porque eso te está funcionando bien. Esto es muy típico, por ejemplo, del parásito Giardia lambia, que vive en duodeno y la inmensa mayoría de los casos crece porque no ha sido matada en el estómago, claro, por su acidez. Entonces, la hipocloridia significa déficit o caída de ácido clorhídrico, que es el ácido que secretamos por las células parietales en el estómago. Su carencia lleva a mala digestión de la carne, pues empobrecimiento nutricional y la entrada de microbios que no deberían. Entonces existe más fermentación, más predisposición a tener oportunismos, infecciones intestinales, etc. Desequilibrios, ¿no? Que es lo que hablas tú siempre. Exacto. Al final. Exacto. Eso también se puede hacer de forma natural, ¿no? Creo que hay algunos suplementos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Bueno, para empezar, es por qué no tienes ácido suficiente en tu estómago. ¿No? O sea, para mí es la clave. Luego lo puedes modular, pero tienes que ir más allá. Es lo que comes. Estás comiendo muchas harinas, tienes tu estómago agotado de comer a todas horas o de darte atracones o de comer por la noche. Sabe tu estómago que tiene que digerir, porque igual por ritmos circadianos no sabe que es la hora de comer, le estás metiendo comida cuando no se ha puesto en marcha. O es un tema de estrés. Ya sabes que para digerir, secretar ácido, tú necesitas estar en parasimpático, necesitas estar en paz, no en alerta. Entonces hay gente que está estresada, que está enfadada, que está triste, que come de pie corriendo en el coche entre reuniones. ¿Desde qué estado estás comiendo, no? Entonces tienes que ir ahí. Y luego, por supuesto, tienes que trabajar esa acidez. Hay que potenciar esa secreción ácida, claro. Muy bien. Quedan tantísimas cosas por hablar, pero quiero centrarme en algo que es muy interesante. Si queréis que vuelva Mariana, a ponerlo en comentarios, porque tendríamos que hablar de verdad de las emociones y la microbiota, que es un tema interesantísimo, el tema de hemos hablado de hipocloridia, pero al revés, ¿no? También todos los omeprazoles
que está siendo también algo dramático, se están cargando el sistema digestivo de las personas. Hay tantas cosas por hablar, pero yo me quiero centrar en tres, ¿vale? Una es el tema de los aviones, de las estelas. Realmente es algo que no debería de estar allí, que nunca había estado y ahora está. Yo la poca evidencia científica que he leído al respecto habla de que hay muchos metales pesados, concretamente aluminio, en esas estelas, y realmente eso cómo nos puede afectar a nosotros a nivel de la microbiota en lo que tú sabes sobre ello, que sabemos bien poco, pero ya se van sabiendo cosas. Bueno, yo empecé a oír hablar de esto hace tiempo y lo primero que piensas es, qué locos los que le hablan de esto, ¿no? Yo estuve ahí. Luego empiezas a abrir los ojos, ¿no? Y empiezas a mirar el cielo y de repente pues empiezas a ver cosas curiosas. Yo, por ejemplo, en Madrid veo, pues eso, Madrid tiene un cielo muy característico azul, un azul maravilloso que cada vez tenemos menos y de repente, ¿no? En un día azul precioso empiezan a aparecer un montón de aviones, pim, pam, pim, dibujos súper extraños de rutas comerciales muy raras y al cabo del tiempo, ¿no? Eso se va convirtiendo como una neblina casi siempre tapando la zona del sol, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido algo curioso, pero bueno, como no dejaba de ser un tema de conspiración, pues entonces como que tampoco lo comentas mucho. Pero claro, cuando ya es un tema público, el propio gobierno de Estados Unidos está intentando impedir que eso ocurra en su país públicamente, la propia EMET ha informado de que están haciendo esto, Marruecos lo hace, Arabia Saudí lo hace, incluso España públicamente dicen que algunas veces se ha hecho algún trabajo y tal y cual en línea, sembrar nubes y demás, es un hecho, vamos, más que público. Hay muchísima gente dando voz a esto y es una realidad que se está modificando artificialmente el clima. Esto ya no solamente me parece un ataque terrorista contra el planeta Tierra, esto tendría que pasar por un comité de bioética, porque al final estás jugando a ser Dios, pero sobre todo que toda esa siembra de nubes se está haciendo con productos, tú decías aluminio, yoduro de plata también. Cloruro de sodio, dióxido de carbono sólido, y todo eso cae a la Tierra. De hecho, se ven en zonas donde hay más aviones y tal, se ven más partículas metálicas, ¿no? Y al final todo esto pues, es posible que tú lo vayas a respirar, beber, comer, y todos esos metales pues, te van a intoxicar. Entonces, claro, la gente dice, no, es que estamos más enfermos, es que los virus duran más, tal. Claro, es que cada vez estás más intoxicado, a eso le sumas todos los disruptores endocrinos que hay, el agua que bebes, entonces, pues al final no deja de ser un factor de intoxicación más. Muy heavy. O sea, en ciudades, por ejemplo, es que es terrible, o sea, yo no entiendo, y sobre todo eso, o sea, solo hay que mirar arriba. Lo que pasa es que la gente no mira, o no se hace preguntas, no, eso es agua condensada de los aviones. No, además se nota la estela que es condensación, se hace y desaparece, ¿no? Claro. Bueno, se quedan horas y se van formando nubes, y es así. O sea, sí. Si lo observas. Se expanden, sí. Y aparte que ya es un hecho afirmado. O sea, hace unos años igual eras un conspiracionista, pero ahora es una realidad. O sea, los propios gobiernos lo afirman. Has dicho algo muy interesante y algo que yo he notado también, y es que desde hace pocos años, concretamente desde el COVID, no sé si es casualidad o no, pero yo antes no me ponía malo nunca. O sea, en ningún invierno, nada, era imposible que cogiera un resfriado, o sea, era un superhombre. Y desde aquel entonces me cojo unos resfriados y unas movidas que digo, pero ¿cómo puede ser posible? Muy heavy. Y cada vez nos enfermamos más de esto. Y esto tiene algo que ver en la microbiota o en el ambiente o... Este tema te va a encantar. Porque no hemos hablado de los queridos virus. Esos virus que nos dicen, no, agentes patogénicos, horribles. Bueno, para empezar, yo ni siquiera considero el virus un ser vivo, ¿vale? Porque un ser vivo tiene que ser capaz de alimentarse, de reproducirse. No puede. O sea, para mí, el virus, y hay muchas teorías en esta línea, o sea, no soy una loca, esto es una realidad científica, los virus son proteína encapsulada, es información. Es información en una capsulita, ¿vale? Y es información que está ahí en el Paleolítico también, ¿vale? De hecho, los virus entran y son como, imagínatelo, como un software, ¿vale? Y te hacen clink, una pequeña actualización de algo que tú necesitas incorporar de tu ecosistema o de tu entorno para evolucionar. De hecho, son grandes vectores de evolución. Esto seguro que has leído un montón porque te encanta la biología evolutiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos placenta gracias a ADN vírico, ¿vale? O sea que realmente incorporación de ADN de los virus ha permitido reseteos, cambios, adaptaciones, y eso está ahí desde el principio de los tiempos, ¿vale? Ahora bien, cuando un virus llega a un cuerpo, ese cuerpo tiene que estar bien para poder aceptar esa actualización. Si ese cuerpo está intoxicado, inflamado, necesita limpiarse antes de asumir esa actualización.
Y ese limpiarse antes es ese proceso infeccioso por el que pasamos. Por lo tanto, los virus serían más que un agente infeccioso, un agente de limpieza y de adaptación, ¿vale? Solo que, claro, si tú entras en un entorno donde estás totalmente inflamado, intoxicado, con una microbiota alterada, etcétera, pues entonces vas a necesitar mucho tiempo para limpiarte y cuanto más intoxicado estés, más. ¿Vale? Entonces, eso partiendo del hecho. Por lo tanto, un virus te va a generar muchísima más sintomatología. Van a estar mucho más tiempo, mucho más machacado, etc. Esas personas que tienen unos pocos síntomas y al día siguiente están bien, quiere decir que bueno, eso tenía un poquito de toxicidad y han necesitado limpiar un poquito para tener esa actualización del entorno. ¿Vale? Por lo tanto, cojamos los virus como algo positivo y no como algo negativo. Y me dices, ¿en los últimos años estamos peor? Claro, porque aquí ha habido un cambio importante y es que en el 2020 por decirlo así, generaron 3 circunstancias que favorecen esta toxicidad y enfermedad humana. ¿Vale? Que es, la primera, nos privaron del sol, ¿no? Nos encerraron y hicieron pues, que tú no podías exponerte al sol. El sol es el primer detox. Yeah. Sin sol no hay detox. ¿Vale? En verano tú detoxificas mucho mejor que en invierno y acumulamos mucha menos basura porque el sol ayuda a limpiar. Por lo tanto, al encerrarnos en los hogares, etcétera, ya solamente por esa pata, ahí ya limpiabas menos y acumulabas más basura. 2, miedo, alerta, estrés. Eso es simpático. En simpático tú tampoco limpias. ¿Vale? Y en simpático tienes un sistema inmune en alerta. Por lo tanto, cuando entra un virus en simpático, ahí se genera la hecatombe, ¿vale? Porque pues, el cuerpo necesita reciclar y limpiar muchísimo antes de poder incorporar esa información, ¿no? Y luego hay un contexto importantísimo y es que nos obligaron a llevar unas mascarillas que hoy sabemos que son fuente de toxicidad. Tienen PVA, tienen ftalatos, tienen un montón de microplásticos y sustancias que estábamos todo el día respirando. Había gente que estaba todo el día trabajando con eso. Obligamos a los niños a ponerse eso también. Y al final eso generó mayor toxicidad. Si a esto le sumas que estábamos todo el día higienizándonos, higienizando el entorno, usando geles, quitando todos los microbios del entorno. Yo antes te he dicho, cuantos más microbios hay en tu entorno, más inmunidad tienes. Al quitar y esterilizar tu entorno, bajas tu inmunidad y bajas tu capacidad para luchar contra microbios. Y la última pata sería la parte tribal. Tú compartes inmunidad con tu grupo. El hecho de aislarlos también fue en contra, ¿no? Entonces, eso pasó en unas circunstancias muy características que al final han generado que efectivamente es una realidad. Los virus no han mutado, es una mentira. Cuando te dicen los pediatras, no, es que los virus están más agresivos que nunca. No, que los virus no son malos. Somos nosotros. ¿No? Eso es el terreno. Estamos más intoxicados, más estresados y ese año donde nos higienizamos todo el tiempo generó una caída brutal en inmunidad. Por lo tanto, al final tenemos menos capacidad para responder, respuestas mucho más agresivas y mucha más toxicidad que el cuerpo necesita limpiar. Por eso tenemos virus tan largos y tan lentos. Es que tienes infecciones largas, tienes toxicidad, Juan. Y tengo estrés. ¿Y tienes estrés? Sí, casualmente desde que estoy aquí estoy mucho mejor. Claro, en la montaña, sol, tranquilidad. Así sí, es. Sí. Vale, vamos a cerrar ya el podcast con el último tema que también has hablado bastante a lo largo del podcast, que son las frecuencias electromagnéticas. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Hay un exceso de estas ondas? ¿Qué pasa? Bueno, al final las ondas electromagnéticas existen en el planeta Tierra, ¿no? O sea, el magnetismo, el electromagnetismo, eso es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que hemos generado todos estos dispositivos y todos estos wifis y cada vez más, con más fuerza, etcétera, que tienen ondas de baja frecuencia y constantes y al final generan muchísima oxidación. El gran problema de las ondas electromagnéticas es que generan mucha oxidación. Oxidación al final es destrucción, ¿vale? Es destrucción, es envejecimiento, es pérdida de función de proteínas, de enzimas y a nivel microbiano, si te hablo de microbiota, es exactamente lo mismo, ¿vale? La oxidación siempre es enfermedad, ¿no? Tú tienes formas de paliar esa oxidación con sol, con grounding, captando electrones de la Tierra, pero nadie hace eso. Encima todos estamos aislados del suelo y tenemos miedo al sol. Por lo tanto, todo ese ecosistema nos va oxidando. Y además de esa oxidación que te predispone a enfermar más, a envejecer más rápido, etc., además de eso, a tener más problemas digestivos, además de eso, también genera una mayor alerta, porque al final
todas esas ondas electromagnéticas, nosotros no dejamos de ser átomos vibrando, ¿no? Todos los átomos vibran de una forma que no les corresponde y todo eso genera más alerta en tu estado anímico, más estrés, más alerta, que va con más simpático, peor calidad de sueño, más cortisol, peor digestión, peor reparación. Por lo tanto, claro que enferma. O sea, cerrar los ojos y mirar para otro lado es querer directamente vivir ciego, porque es una realidad. Es una realidad que todos estos wifis nos están enfermando y todavía no somos ni medianamente conscientes del efecto tan gordo. Lo veremos. El problema es que como vivimos en un mundo donde hay tantos factores de toxicidad, pues al final, ¿cómo sabes cuál está generando qué? Al final estamos más enfermos que nunca. Dicen, no, sí, vivimos muchísimo tiempo. No, estamos más enfermos que nunca. Hay enfermedades en niños que eran normales de una persona de 50 años. Hay cánceres infantiles en gente joven cada vez más frecuentes, cánceres hormonodependientes por todos los disruptores endocrinos y todo eso se está acelerando cada vez más. ¿Cuánto es toxicidad? ¿Cuántos son ondas electromagnéticas? ¿Cuánto es la alimentación? ¿Los fertilizantes? No lo sabemos. Pero que las ondas tienen un papel ahí, es así. Yo he hecho un proyecto en mi casa de generar una especie de oasis electromagnético y es que se nota, porque es que duermes de otra forma, el estado anímico, estás más sereno, te recuperas mejor, los niños no se enferman y bueno, pues eso está ahí, ¿no? Bueno, de hecho, yo por ejemplo lo he notado cuando a veces yo siempre pongo el móvil en modo avión, intento poner un poco lejos, pero a veces que se te olvida, se te pasa y lo pones bien. O sea, al día siguiente me levanto con dolor de cabeza como con resaca, ¿sabes? Y yo creo que cuando eres consciente de ello y empiezas a evitarlo, en el momento que lo evitas y luego vuelves otra vez, te afecta mucho más. Mucho más. Y luego hay gente que es muy sensible, que de hecho hay enfermedades que están diagnosticadas de sensibilidad a todo este tipo de cosas. Entonces, yo me sorprende, es igual que lo de mirar al cielo y ver todo eso que antes no estaba, es igual que los wifi, o sea, es que pones el wifi en tu casa y te salen 27, cuando hace 15 años no había. Es que no había ni teléfonos hace 40, 50 Iba años. por cable, que es menos nocivo que por cable. aire. Eso es. Entonces, pensar que todo esto es inocuo y que no nos va a hacer nada, claro, lo que pasa es que no interesa hablar de esto. No interesa, porque es la época del boom bueno, es que hay tecnológico. mucho dinero detrás Claro. de que usemos toda esta tecnología, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, tú le puedes preguntar incluso a inteligencia artificial, que lo he hecho, en plan de, oye, ¿es real, ¿no? Que esto hace daño y que se intenta ocultar. Y es que Te dice que sí. te dice que sí, que efectivamente se intenta ocultar, que no hay estudios o se intentan cambiar o hacer estudios que reflejen. Que no, Tú sabes claro. que es muy fácil financiar estudios que reflejen lo que tú quieres decir, por lo tanto... Y si no, no lo publico. Yo soy científica, ¿no? Y de alguna forma creo en la evidencia científica, también creo mucho más en la evidencia clínica, ¿no? Y en la observación que en esos papers, porque están financiados y muchas veces lo único que quieren es sacar una frase que les permita sacar un producto al mercado y punto, ¿no? O que se apruebe su producto y ya está, ¿no? Entonces hay que coger con pinzas también todo eso, pero hay estudios bloqueados y boicoteados para que nos haga la luz que efectivamente esto nos hace daño. Sí, sí. Que a ver, tampoco significa no usarlo. Yo creo No, que interesantemente. simplemente aprender a protegerte, úsalo de forma inteligente, bajas oxidación con el sol y con el suelo, protégete, hay tecnologías muy buenas, yo uso Spiro, a mí me gusta muchísimo, pero también hay piedras, yo voy siempre con mi shunguita, la piedra shunguita, por ejemplo, también protege. Hay formas de Yo quiero canalizar una de esto. esas, La shunguita, yo con mi shungit voy por Yo todos llevaba lados. también, sí, pero la perdí. Vale, Mariana, pues muy bien. No sé si quieres añadir algo más. Joder, hemos hablado de mil cosas, la verdad. 1000 cosas y quedan 250.000 más. Yo creo que las personas, sobre todo yo creo lanzar un mensaje, ¿no? Porque al final cuando hablas de todo esto, las personas se quedan con el mensaje de, vale, pues nos vamos a morir, ya está, todo está fatal. Sí, hombre, nos hay vamos a morir, eso toxicidad, está claro. hay aviones, hay cosas, ¿no? Qué horror, qué horror. Y yo al final siempre intento trasladar el mismo mensaje. Sí, efectivamente, el mundo cada vez está más tóxico, totalmente. Y es así, el mundo, por eso estamos cada vez más enfermos, ¿no? Pero es gratis combatirlo. O al menos combatirlo lo mejor posible. ¿Por qué es gratis? Porque al final tu primer metabolizador, tu primer aliado en inmunidad, tu primer aliado detox, tu primer aliado en la microbiota es el sol. Sal al sol. Sal al sol. Y no tienes que abrazarte, que no hablamos de abrazarnos, hablamos de salir del sol, sobre todo el sol de la mañana, el sol del atardecer. Pisa terreno natural descalzo, vete a la naturaleza, date un paseo, abraza, haz cosas como respirar, meditar. O sea, todo eso es gratis, ¿no? Y todo eso te va a dar muchísima más salud. Y realmente no tienes que gastar nada. Si tú haces todo eso, vas a poder combatir. Yo siempre estoy súper contenta con mis microbios. Digo, bueno, hoy he respirado un poquito de metales, venga, microbiota, a detoxificar. Y para eso están. La microbiota te ayuda a detoxificar. Pero claro, para eso tienes que tener una buena microbiota.
¿vale? Entonces, el mensaje no es tanto alarmista, sino al revés. O sea, que si tú vuelves a un estilo de vida más natural, es probable que tengas salud en un mundo de locos. De hecho, yo tengo una salud excepcional y vivo en un mundo de locos. Tengo mis pequeñas protecciones y mis pequeñas reglas, pero se puede conseguir, a ti te pasa lo mismo. O sea que al final el mensaje es volvamos a lo más sencillo, ¿no? A la tierra, a la comida de temporada, menos estrés, ansiar menos cosas, más conexión, sol y sueño. Y con eso hay salud segura. Pues muy bien, Mariana. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordar que tenéis en un futuro los vídeos de cápsulas en YouTube, donde vamos a hablar de parásitos, de cándida, y os animo a verlos. Y nada, si queréis que vuelva Mariana a hablar de otras muchísimas cosas que tenemos aquí y han quedado pendientes, ponerlo en comentarios, hacérnoslo saber. Y nos vemos en el siguiente capítulo el siguiente podcast de Mentes Indomables.